Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más amiguitos, amiguitos. Uy, ¿estoy solo? Uy. Ah, ah, ah. Amiguitos, que estabais aquí, que bienvenidos un día más al show de Juanjo. Bueno, amiguitos, pues aquí estamos, un día más en el show de los Juanjo, ya sabes, un poquito de magia, un poquito de humor, y magia siempre de andar por casa, magia con cositas que puedes tener en casa. ¿Quién no tiene en casa un anillo? Un anillo como este que tenemos aquí. Espera, este que sencillamente vamos a tratar de así. Así. Pues os presento, ya lo conocéis, ¿verdad? A Frodo. Frodo, ¿os acordáis de este anillo? Ya os he hecho algún juguecito de magia, ¿verdad? Bueno, pues por aquí te dejo un enlace por si quieres volver a ver a Frodo en sus actuaciones. Pues Frodo está empeñado en ser artista del mundo de la magia y dice que tiene un numerito preparado con una cuchara, en concreto con esta cuchara. Pues dice que él quiere atravesar o entrar, mejor dicho, al cuerpo de la cuchara, pero por la parte difícil, o mejor dicho, por la parte imposible. Muy bien, porque por aquí sería muy sencillo de hacer, ¿verdad? Por aquí solamente habría que dejarlo y ya entraría. Pero no, él quiere entrar por aquí. Pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Yo sencillamente lo cojo, entonces lo cojo y le voy a dar un golpe así. Y entraría al cuerpo de la cuchara. No os fiéis de lo que veis. Y el siguiente jueguecito que vamos a hacer es también con algo muy sencillo. Un billete, una goma del pelo. No sé si el mágico es el billete o es la goma. Vamos a pegar el billete, le vamos a dar una doblez, así, al medio, ¿vale? Y luego le vamos a dar otra doblez, pero ahora la doblez va a ser aquí, al medio también. Aquí, ahí. Bueno, no me ha quedado al medio del todo, pero bueno. Otra doblez, le damos aquí, otra doblez, así, así. Vale. Y ahora veréis el movimiento que vamos a hacer. Cogemos la goma, cogemos el elástico, por ejemplo, con estos dos dedos, lo cogemos y lo que voy a hacer es, vamos a poner la goma, a ver si se ve bien, vamos a poner la goma, uy, que se me mancha, vamos a poner la goma, vamos a poner el billete en la parte superior de la goma. Y ahora, con un movimiento, con un pase mágico, vamos a hacer que el billete atraviese la goma. Para ello solamente tenemos que hacer 1, 2, 3. Y la goma, o el billete, mejor dicho, pasa de una zona de la goma a la otra. Y ojo, que el billete sigue estando completamente intacto. Pues ahora nos hemos sentado aquí, en la esquinita de la mesa, porque vamos a hacer un juego de magia con cosas de las que solemos tener por casa. ¿Quién no tiene en casa, por ejemplo, una botella de agua? Esta en concreto. Es más, si es que cada vez que cojo este aparato no sé por qué, pero siempre una cuchara. Un cucharón. Vamos a hacer un juego con una botella de agua y un cucharón. Vamos a tratar de meter el cucharón en la botella de agua. Ahora entonces le vamos a quitar el tapón. Aquí. La vamos a quitar. El tapón no nos vale para nada. Ahí. ¿Vale? Para eso solo hay que utilizar la magia y un estupendo pañuelo. Veréis. Con este estupendo pañuelo, lo único que hay que hacer es cubrir la botella y yo voy a tratar de sencillamente ir tratando de meter la cuchara
el cucharón en concreto, vamos a tratar. Yo creo que lo estoy consiguiendo. No lo sé. Voy a tratar. Aquí. Así. Así. Yo creo que lo estoy consiguiendo. Vamos a ver si lo consigo del todo. Uy, creo que sí. Creo. Vamos a ver si... ¡Tachán! Conseguimos que la cuchara entre en la botella. No os fiéis de lo que veis. 3 cartas. Con estas 3 cartas vamos a hacer un jueguecito. Y quiero que veáis que son 3 cartas: la J de picas, la J de corazones y la J de tréboles. Pues con estas 3 cartas, que son como las que tú puedes tener en casa, solo que yo, como sabéis, yo las compro en los chinos. Los magos utilizan una que se llaman las Paris. Utilizo las triciclo, que me valen también para hacer magia, pero algún día tendré unas magical y usaré algún juguete. Pues vamos a utilizar estas 3 cartas, estos 3 naipes, vamos a dejarlos aquí, porque lo que vamos a utilizar también es esta moneda. Esta moneda que tenemos aquí en la palma de la mano, ¿no la ves? ¿No ves la moneda que tengo aquí? Ay, no, es que no he hecho la hucha. Mira, hay que hacer como si fuera una hucha. Hacemos como si fuera una hucha y ahora lo que hay que hacer es rebuscar en el interior de la hucha y seguro que estaba en el fondo, pero seguro que sí, que había una monedita aquí de 5 céntimos. Pues con esta moneda de 5 céntimos y con estas 3 cartas vamos a hacer ¿en qué consiste el jueguecito? Pues mira, el jueguecito consiste en que, espero que se vea bien desde la cámara, veréis, yo voy a poner así las cartas, vamos a coger la moneda de 5 céntimos y la vamos a introducir aquí, en el interior, entre la primera y la segunda carta. Ahí, ¿vale? La sigo teniendo ahí sujeta entre la primera y la segunda carta. Vamos a dar aquí un pequeño pase mágico, así, un pequeño ajuste. Muy bien, ¿y en qué consiste el juego? Pues el juego consiste en que una vez que hemos metido la moneda en el interior de las barajas, podemos poner las barajas sobre la mesa, espero que se vean bien, aquí, sobre la mesa, y entre la primera y la segunda carta no hay nada. Entre la segunda y la tercera carta tampoco hay nada. Y entre la tercera carta y el final tampoco hay nada. Y lo que quiero que veas es que siguen siendo cartas como las que tú puedes tener en casa. Cartas como las que tú puedes tener en casa. Una J de corazones, una J de tréboles y una J de picas. Pero recordad, no os fiéis de lo que veis. Pues estos eran los jueguecitos que teníamos para hoy. Recuerda que si te ha gustado me puedes mandar un comentario diciendo: oye Juanjo, que me han gustado hoy los juegos que has hecho, ¿y por qué no tratas de hacer esto o otro? O lo que sea. Recuerda que si estás aburrido y ahora dices: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora yo qué hago? ¿Que se acaba el show? No se acaba. El show nunca se acaba. Aquí otro vídeo para que sigas disfrutando. Aquí un montón, todos y cada uno de los vídeos del show de Juanjo. Y aquí, una fotografía de un tío ahí feote para que pinches y te puedas suscribir y formar parte de esta gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego, amiguitos.